¿Cómo están? Mire, Estamos muy bien. nuevamente en Chile, junto a María Eva desde Argentina, y estamos hoy junto a uno de los principales involucrados del caso Matute Jones. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la historia policial chilena con Cristian Arauz, que no soy psicólogo forense. Gracias, Cristian, por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes. No, y aclarar, o sea, he sido perito en la causa y la relación que tengo con el caso es que uno de mis hermanos estuvo sindicado en un comienzo como presunto obstructor de la justicia, ¿ya? Y bueno, de hecho, por lo mismo que todo este tema familiar marca mi camino profesional, así que después ya no como hermano, sino como perito en la causa, comencé a trabajar en la investigación de la causa misma a través de los años, con diferentes ministros, policía, etcétera. Así que soy una voz autorizada como para hablar de la causa en términos procesales, ¿ya? O sea, además como técnico, ya no tanto como familiar de uno de los ex procesados. Pero yo, en lo personal, no tengo nada que ver con la causa, por si acaso, en Sí, términos de eh, protagonismo. bueno, Cristian, ¿por qué para ti Jorge Ujú, Matute Jones, un joven normal, ujú. fue realmente tan peligroso para el sistema político y judicial chileno? A ver, este caso en específico es un tema que guarda relación con corrupción de funcionarios estatales, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes que comprender que no es tanto la víctima en sí mismo, el perfil de la víctima, sino qué es lo que se oculta detrás, ¿ya? Entonces, tú tienes que comprender que la imagen de la institucionalidad pública, cuando está en juego, pasa a ser una razón de Estado. Y desde ese punto de vista, confluyen diferentes variables de corrupción que están asociadas a funcionarios, pero que no necesariamente tienen que ver con el perfil de la víctima. O sea, ese andamiaje criminológico, se activa cuando se ven involucrados diferentes funcionarios de diferentes, valga la redundancia, de diferentes instituciones. Entonces, es por eso que es todo complicado. Mira, yo inmediatamente, para que la gente entienda el contexto y pueda creer lo que yo les voy a informar a continuación, tienen que remitirse a un contacto de funcionarios policiales de Carabineros, que me envían un email en clave de la misma institución de Carabineros de Chile y me dicen: Cristian, podemos ratificar todo lo que tú has dicho. Somos varios los que estuvimos ahí y necesitamos inmunidad. O sea, quien le habla recibió la confesión, porque yo después encontré a ese policía, acudí a un retén de Carabineros y me tomaron el parte de ingreso, etcétera, policía armado. Yo fui con Andreo Valle, le solicité a mi padre también que me acompañara porque era una acción riesgosa de mi parte y temeraria, porque llegué a Talca. Imagínense dónde tuve que viajar, con mis propios medios en un vehículo particular, y llegué hasta allá y me confesaron todo. O sea, y es increíble. O sea, todo lo que yo le estoy comentando es algo insólito y que cuando yo voy a entregar esta información con posterioridad al ministro Rubilar en ese entonces, que creo que en paz descanse, él me rechazó. O sea, con este gesto me hace con la mano: usted no es parte. Y me echó literalmente del estrado judicial de Concepción, del Tribunal de Concepción. Y después fui vetado de todos los medios, de toda la... Nunca más, ni siquiera la última magistrado, me ha solicitado la información con la que cuento, y fue, creo que, una periodista que es la decano de la Universidad Santísima Concepción, quien se hace parte de esta información y lleva a cabo, desarrolla un reportaje que le llama Carabineros destapa la olla, creo que en la revista Nos. Y ahí un poco se, se proyecta un poco toda esta historia que le estoy comentando, del contacto de Carabineros y mi posterior reunión con ellos, donde no solamente recibo la confesión de lo que le pasó a Jorge Matutellón, sino que además de la confesión, porque esa persona era el custodio de Marco Martínez, un policía que la institución presenta como que se suicidó, y no, y él dice que era el custodio y que él lo mataron, lo asesinaron, sus propios compañeros de armas. Entonces, fíjense lo que le estoy comentando, una cosa que nunca tribunales de justicia, y por eso que yo además después
Con todo esto hastiado comienzo a estudiar, inclusive probablemente soy una de las personas que más ha estudiado teoría del Estado y me doy cuenta de toda la corrupción que existe respecto de los funcionarios estatales y hasta inclusive escribí un libro, o sea, al respecto sobre teoría del Estado. Por lo mismo, porque me impactó, o sea, cómo ¿Hubo era gente de la posible. concertación involucrada? Bueno, a ver, en términos de tráfico de influencia, sí, pero directamente es que ese es el punto. En este caso en específico no existe un tiro de gracia, no hay un asesino, ¿ya? Entiendas eso. Jorge Matutellón muere a razón de un accionar corrupto de una asociación ilícita compuesta por policías de ambas instituciones. Entonces, pero no hay como les digo, no hay un tiro de gracia, no hay un verdugo, un asesino, un ejecutor específico, sino que una asociación ilícita y básicamente por el secuestro que sufre Jorge Matute Jones, la retención en las condiciones en que se encontraba, él termina falleciendo y es enterrado con posterioridad prácticamente al frente donde lo tenían retenido, ¿ya? Pero, como les digo, este caso, el ícono de la corrupción, como alguna vez le señaló muy bien Andrés Valle, que también escribió un libro al respecto, específicamente de este caso, con más de 600 páginas, Sí. ustedes comprenderán de que efectivamente hay alto rango, o sea, la alta dirección pública de diferentes instituciones se involucra en el caso de manera directa e indirecta, inclusive a nivel internacional. Corrompen a un funcionario del FBI para justamente adulterar las muestras de sangre que habían levantado desde el local de la discoteca La Cucaracha, que con posterioridad amañan para que no se pueda determinar el RH, pero el grupo era el mismo de Jorge Matute Johnson, RH positivo creo que era. ¿Ministros de Justicia también estuvieron involucrados? Como les digo, a ver, la corrupción en Chile no es como la caricatura de que un tipo llega con un maletín de dinero. La corrupción en Chile se da por un tráfico de influencias, como por ejemplo, yo te sé algo a ti, por tanto tú me tienes que colaborar en esta solicitud, de lo contrario, tú sabes, te puede ir mal, ¿me entiendes? Entonces, esa es la forma que el tipo de corrupción que hay en Chile, es un tráfico de influencias. Entonces, muchas veces muchas personas se ven involucradas en la causa por tráfico de influencias, pero no directamente por el hecho criminal en sí, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente, si tú me dices a mí, si es un acto de corrupción, mentir, falsear una hipótesis, tratar de inculpar a gente inocente, claro, son corruptos, todos, ¿me entiendes? Pero, no, pero es una corrupción institucional, por eso les digo, o sea, es que el afán de cuidar no es tanto la autoridad a ver, la identidad de la asociación ilícita compuesta por traficantes de poca monta, por funcionarios policiales de bajo rango, etcétera, sino que se protege la institucionalidad chilena. Y por eso la complejidad y por eso que efectivamente encontramos a periodistas corruptos, policías corruptos, jueces corruptos, ¿me entiendes? Y abogados corruptos también, y políticos corruptos. Eva, Ujú, Eva, ujú. Sí. La madre María Teresa John, ¿considerás que ella sufrió algo parecido a Zulema Yoma con Carlitos Menem Jr.? A ver, cuando hay una razón de No sé si Estado, entiendo el tema. sí, efectivamente, o sea, cuando hay una razón de Estado, se activan, a ver, sistemas de inteligencia y que en rigor a ver, integran varias generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente la tercera generación o la que uno puede identificar, o la cuarta generación a veces, nunca llegas tú a dar con la primera generación, o sea, con los autores intelectuales reales. Entonces, en ese paralelo, con el caso del hijo de Saúl Menem, del expresidente Menem, y de la madre de este joven, Menem Junior, no me acuerdo cómo se llamaba él, pero recuerdo que fue el accidente aéreo del tema del helicóptero y todo, donde Claro, efectivamente nos encontramos con elementos claros de una asociación ilícita detrás y de operativos de inteligencia y de contrainteligencia que se activan justamente para anular la verdad y ocultar la verdadera identidad de los autores intelectuales, ¿ya? O sea, uno conoce muchas veces lo que llega a la luz pública son componentes de otras generaciones delictivas,
no de la original, o sea, pero efectivamente podemos hablar de que sí, o sea, estamos frente a razones de Estado en ambos casos. Yo tuve la oportunidad de conocer al ministro Juan Rubilar. Ujú, Él estuvo en la universidad cuando yo estudiaba y yo le ujú, hice algunas preguntas y una de las preguntas que le hice fue ¿qué le había pasado a Jorge Matute Jones? Y él ujú, aludió a temas solamente que tienen que ver con responsabilidad juveniles, ujú, nada más. ujú. ¿Cómo crees tú que fue la responsabilidad de los ministros Sí, bueno, que tomaron el caso? claro, no, son completamente sospechosos. O sea, si de mí dependiera, si yo tuviera algún poder, los proceso a todos, ¿ya? Bueno, porque hay que entender de que cómo él va a plantear que esto es algo juvenil, en circunstancias que el caso hasta el día de hoy no se puede resolver y habiendo comentado la experiencia que yo personalmente tuve y que él rechazó de policías que me confesaron, o sea, policías en servicio activo, en un retén policial, que me confesaron todo el crimen. Entonces, ¿y quiénes son los responsables? Con nombre, apellidos, con cargo, con vehículos, qué hicieron con la ropa después de que ocultaron el cuerpo, etcétera, dónde vendieron el vehículo, en qué ciudad, o sea, me dieron detalles tremendos. Entonces te das cuenta de que estos jueces, ese es un acto de corrupción y que desde el punto de vista, lo que pasa es que es el tema, o sea, el Estado no se juzga a sí mismo, son juez y parte. Entonces tú como un civil no tienes ningún poder. Ustedes tienen que entender lo que significa el poder. El poder no está en la clase gobernada, el poder se encuentra en la clase gobernante. Nosotros somos víctimas del poder y por eso que supuestamente existe una constitución, derechos constitucionales que nos protegen de ese poder, lo cual en la práctica no ocurre muchas veces. Entonces, te das cuenta que este magistrado, al cual yo le fui a entregar la información y que me echó directamente de su despacho, él llega después y le miente a un estrado o a estudiantes de periodismo aludiendo causas juveniles en un caso acuérdense ustedes que los exprocesados aparecen un año después, cuando justamente al principio se habían tratado todas las hipótesis que guardaban relación con el accionar de policía y que se ocultaron y que además activan un sistema de inteligencia que involucra a un jefe policial de Santiago que llega a tapar el caso aquí, que es Héctor Arena. Mm. Ese tipo no tenía nada que hacer acá. Y fíjense ustedes, yo también soy especialista en denuncias por presunta desgracia. De hecho, desarrollé una tecnología para identificar a personas extraviadas o desaparecidas. Y fíjense ustedes que este personaje llega de Santiago enviado por un tipo que aparece en una lista de narcotráfico, que es Nelson Merrick, el cual yo afronté un juicio inclusive por dar a Que fue conocer esta director lista. de investigaciones. Claro, y que era el director de investigación en ese entonces. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo él puede hablar de que esto se trata de un tema juvenil? Entonces, Sí. es un insulto a la inteligencia, si eso es lo que a mí me molesta, porque esta gente además actúa sobre seguro, o sea, por el poder, por la investidura que manejan, pueden decir lo que se les ocurre. O sea, es que no es posible. Los jueces en Chile pueden fabricar hipótesis, te pueden procesar, encarcelar por ficciones, pero la realidad empírica está de mi parte, toda la evidencia y las pruebas y los testimonios y la teoría del caso está fundada en base a verdades apodípticas, ¿ya? Inclusive con ADN de Jorge Matute Ños, que adulterado y con funcionarios del propio FI que fueron expulsados del FI porque se corrompieron a solicitud de personeros del gobierno de Chile. Es increíble. Yo estudiaba un año de derecho, yo estudié un año de derecho y ahí Ujú. fue cuando conocí Ah, a Juan Rubilar, no ujú, del otro. Entonces, ujú, hay una cosa que dijo Andrés Ovalle en una entrevista del Canal 9 que dijo que decían, tómenlo ustedes preso. ¿Por ujú, qué no los tomamos presos? A tu hermano y a ujú. todos los demás, en vez de investigar la razón fundamental por la cual fue asesinado, en vez de, no sé, de investigar quién lo mató, se fueron a lo más fácil, o sea, tómenlo preso. Ah, ¿Y qué te parece a ti que Juan Rubilar fue presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción y ahora la ministra, Carola Rivas, también es la nueva presidenta de la Corte de ujú, Apelaciones de Concepción? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo raro que hay ahí? ujú. Bueno, es que ese es el punto. Los funcionarios
estatales tienen mucho poder pero poca inteligencia y además actúan sobre seguro. O sea, para mí, todo lo que digan ellos no tiene ningún sustento con la realidad material, con la verdad material, que es el principio de justicia ciega. Ojo con eso, que yo te estoy hablando de lógica jurídica ahora. La ley, el principio de legalidad se funda en la justicia ciega, o sea, en el principio de imparcialidad también, y además tiene que estar sujeto al principio de legalidad, al principio de verdad desde el punto de vista material, de la verdad material, de la verdad observable. Y en ese sentido, aplicar la fuerza en contra de los más débiles es lo típico que hacen. Pero, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que se terminen inculpando. Recuerden ustedes que ellos sí fueron detenidos, fueron torturados, fueron sometidos a un periodo de incomunicación ilegítimo, además, que rompía con todos los pactos internacionales de derechos humanos y todo, jóvenes de 17 años, 17 a 19 años, y que se autoflagelaban, que bajaron 8 kilos de peso promedio, todo con el objetivo de que se autoinculparan, lo cual nunca ocurrió porque ellos no tenían ni idea, o sea, ni siquiera conocían a Jorge Matute Jones porque además había una diferencia de edad. Jorge Matute Jones era mayor que estos jóvenes y no era del círculo de parte de ellos, o sea, hay que guardar relación con ellos. Entonces, no había forma de que pudiesen conectar a los jóvenes inocentes con el hecho de fondo de Jorge Matute Jones. Además, falsearon las declaraciones, porque ellos logran configurar la teoría del caso de Héctor Arena, que supuestamente Jorge Matute Jones habría sido víctima de una paliza por parte de estos jóvenes, y eso es mentira. O sea, se basan en un testimonio de Sebastián Tillman, que después de que él supuestamente ve a Jorge Matute Jones saliendo, Jorge Matute Jones fue agredido. Eso está en auto de procesamiento, ¿eh? El punto está en que estos tipos no contaban que yo conocía a Sebastián Tillman por un tema de música, musical, y yo fui, mientras mi hermano estaba ¿Quién era incomunicado. Sebastián? Sebastián Tillman es la última persona que, según la teoría de Héctor Arena, vio con vida a Jorge Matute Jones saliendo de la discoteca Cucaracha y que con posterioridad a ese hecho habría sido víctima de una paliza por los ex procesados. El punto está en que este policía corrupto no contaba de que Sebastián Tillman era conocido mío y que mientras mi hermano estaba incomunicado, yo estudiando psicología en ese entonces, estamos hablando de 25 años atrás, y yo fui al domicilio de Sebastián y le dije, y con el autoprocesamiento le dije, Sebastián, mira, ¿cómo está? Él me recibió, fue súper cordial conmigo, me hizo pasar, y le mostré la declaración en la cual se fundaba el autoprocesamiento que inculpaba a los exprocesados, y que él fijaba en el testimonio de Sebastián Tillman como la última persona que vio salir de la discoteca de la Cucaracha, porque ellos estaban obsesionados con sacar a Matute de la Cucaracha, porque adentro estaban los políticos. Entonces, ¿y qué habría sido? Entonces, Sebastián Vela. ¿Puedes decir qué político? Bueno, yo ya los dije, o sea, está en la lista de narcotráfico, fui a un juicio con José Miguel Insulza, le gané, él me acusó de calumnia, gané las calumnias y me condenaron por injuria, o sea, como que decir la verdad dañó la honra del político, una cosa que no tiene ninguna lógica jurídica, para que Sí, veas tú cómo es la corrupción. Bueno, bueno, sí. fíjate que Sebastián Tillman ve esa declaración, el auto de procesamiento, y me dice, oye, Cristian, mira, yo la verdad te digo que yo no conocía a Jorge Matute Jones, tampoco conocía a tu hermano, yo nunca vi a tu hermano, me dijo, jamás lo vi, y a Jorge Matute Jones, si a mí me dicen que si fue la persona que yo vi, que era él, yo te digo que en un 80% sí, era él, pero el punto no es ese, me dice, el punto está en que yo no lo vi saliendo, lo vi entrando, y mira, fíjense, y le adulteraron la declaración a Sebastián Tillman para inculpar a gente inocente. Entonces, ese es el hecho de que nunca he sido escuchado, nunca los tribunales, nunca han querido hacer un trabajo profesional y son solamente actos de corrupción uno tras otro. Y eso mira, fíjense, le dije, Sebastián, por favor, tú me podrías apoyar, y él prestó una declaración ante notario, que, que es lo que él realmente decía que él no había visto, o sea, que efectivamente él decía que podría haber visto a Jorge Matute Jones, pero no saliendo de la cucaracha, sino que ingresando al local a esa hora. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto, para que vean ustedes cómo esto para mí es un sinsentido. Entonces, cuando aparece, a mí me da lo mismo a esta altura, la investidura de esta gente. Para mí, todo lo que ellos digan es un insulto a mi inteligencia, porque a mí no me viene, o sea, todo lo que yo les estoy comentando es con los protagonistas que ellos mismos situaron en la teoría del caso que trataron de inculpar a gente inocente. Eva,
Sí, luego de encontrar el cuerpo 4 años después de su desaparición, ¿se pudo avanzar algo en el caso? Un poco ya explicaron. Sí, a ver, claro, o sea, se puede avanzar a ver, en el íter crímenes, o sea, en el camino delictivo. O sea, logramos nosotros justamente ratificar lo que veníamos alegando desde hace muchos años atrás, que Jorge Matute Jones estaba en Santa Juana y había hasta un mapa que dejó un policía al cual asesinaron. Entonces, efectivamente, eso ratificó todo, incluso reivindicó a los familiares de Marco Martínez que ellos siempre habían dicho que a su familiar lo habían asesinado, ¿me entiendes? Y que él dijo que había resuelto el caso y que estaba a puertas de entregar la información, inclusive para encontrar a Jorge Matutellón, que dijo que lo tenía en un búnker en el camino a Santa Juana, y resulta que esta persona aparece suicidado. Acuérdense que también el abogado David Sberlich fue testigo de esa hipótesis y Marco Martínez fue su cliente. Bueno, David Sberlich a esta altura también falleció, lamentablemente. Pero, como les digo, han pasado 25 años. Pero para que vean ustedes, efectivamente sí se puede avanzar en la verdad material, pero en cuanto a la obstrucción de la investigación, de la propia justicia, lo único que siguieron especulando y, como les digo, insultando a la inteligencia en relación a todo lo que incluso se había dicho desde antes. Entiendan ustedes que el mapa, que en el libro de Andrea Valle, que ustedes pueden conseguir a través de Amazon, en formato ebook o de tapa blanda, aparece el mapa, lo pueden ver y pueden ver las anotaciones que hizo Marco Martínez y que efectivamente 4 años y medio después aparece Jorge Matute Jones 6. Entonces es una cosa que realmente llega a ser tragicómico esta cuestión, porque cuando después de toda esa evidencia, con mapa incluido, que pocos casos pueden contar con ese nivel de esa riqueza criminalística o criminológica, resulta que esta gente hasta el día de hoy, o sea, surge después una hipótesis que no tiene ningún sustento con la realidad. El último capítulo del libro de Andrea Valle lo desmenuza porque él fue el que se entrevistó con la magistrada actual y donde básicamente el libro de Andrea Valle, en ese capítulo séptimo, creo que el último, destroza 100% la hipótesis de las hojas de parra, que es una cosa que, ciencia ficción, o sea, es una cosa, es literatura, no sé, es una ficción judicial, una ficción jurídica. ¿Jorge Matute Jones murió asesinado o murió intoxicado? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, ese es el tema, que Jorge Matutellón murió muy probablemente por una falla multisistémica en relación a la intoxicación que fue sometido y a las condiciones en las cuales se encontraba secuestrado. Pero como te digo, no, en ese sentido, claro, él fue asesinado, pero no hay un tiro de gracia, o sea, no hay un asesino con nombre y apellido específico, sino que hay varios solos responsables y a razón de las condiciones en las cuales se encontraba el cautivo, secuestrado, falleció y después lo enterraron, ¿me entiendes? Ocultaron el cuerpo como parte de un modo operandi para justamente evitar también que se identificara la identidad de los policías que lo tenían secuestrado. El dueño de la cucaracha, ¿qué tiene que ver con esto? De Eh, la discoteca. No, él sabe, o sea, o él sabía. Inclusive hay gente que pone en duda que él esté fallecido y que él está sujeto a un programa de ocultación de identidad y todo. Hay mucha especulación al respecto. Pero en términos del conocimiento de la información, él sabía perfectamente qué pasó, hasta qué punto, hasta que sacan a Jorge Matutellón, que lo saca y a dónde lo llevan probablemente. Pero no es que él esté involucrado en la asociación ilícita mayor, ya que es la que realmente secuestró, sostuvo en cautiverio secuestrado a Jorge Matute Jones en el búnker Camino a Santa Juana. O sea, él no participa de una inteligencia criminal, ¿ya? Él simplemente llega hasta la primera fase que tiene que ver con el tema de los guardias, la paliza, lo bajan, lo esconden y después lo sacan, pero sí él sabía más de lo que aportó. ¿Qué vio Jorge Matute Jones? Eh, bueno, Jorge Matute Jones cabe recordar de que él era hijo de un político conocido, un activista gremial, creo que era él. Entonces, él conocía el ambiente político, o sea, sabía mucho más de política probablemente que yo en ese entonces, que cualquiera de nosotros, porque él estaba,
siempre estuvo vinculado al tema político. Entonces, él, según Andrea Valle y según los antecedentes que nosotros tenemos, efectivamente, no sé qué, no puedo decir qué es lo que vio, ¿ya? Pero sí, quienes estaban, tú tienes que fundarte, yo solamente me baso en elementos empíricos. Tú tienes que entender de que toda la institucionalidad siempre se esmeró en sacar a Jorge Matute-Young de la cucaracha, ¿ya? Independiente de lo que él haya visto, no, sino que era porque quienes estaban dentro en el momento que él fue agredido y que su cuerpo que fue oculto en el subterráneo de la cucaracha, donde estaba la muestra de sangre con su mismo grupo de sangre, ¿ya? Y bueno, y había un cierre, habían 3 fiestas ese día. Hay que entender de que esa noche era una fiesta, un desfile de moda, era el colegio de psicólogos, perdón, de psicólogos, del colegio de abogados estaba de aniversario. Y entonces, tenía tres eventos, que era del colegio de abogados, e inclusive había un desfile de moda que la mujer de ese entonces, o la pareja de ese entonces del presidente del Colegio de Abogados de Concepción era quien lo conducía, ¿ya? Y después había un evento tecno y había otro evento más que era Sierra Expo Corma, donde habían acudido políticos. Y ahí por eso es que es tan complicado esto y confluyen tantas variables, tanto un público tan extraño, o sea, que involucre a jóvenes, políticos, policías, abogados, clientes de abogados, abogados de narcotráfico, etcétera. Y entrega de drogas, Había ¿me de entiendes? todo esa Porque noche entonces. sí, habían 3 eventos, como te digo, y era del Colegio de Abogados de Concepción. Así que imagínate, Hugo Díaz, que era el presidente del Colegio de Abogados en ese entonces de Concepción, su mujer era la que estaba a cargo del desfile de moda. Una cosa, bueno, y quien consiguió el local era el hijo de la magistrada Flora Sepúlveda, que era amigo de Bruno Betanzo. Por eso les digo por eso que la jueza, nunca olvide la frase de la jueza de la magistrada que dijo: a Betanzo y a los guardias no me los toca. O sea, había un vínculo donde Bruno Betanzo le decía tía prácticamente a Flora Sepúlveda de hace muchos años. Entonces, ¿será eso la razón por la cual no se avanzó nunca? Claro, o sea, por eso te digo, confluyen muchas fases y muchas aristas asociadas a distintos ámbitos de corrupción, pero que siempre confluyen en la corrupción institucional, ¿ya? En la corrupción de agentes del Estado, de funcionarios estatales, principalmente. Eva, ¿Estás al tanto del caso Loan y si tiene similitudes con el caso del que estamos hablando? Sí, bueno, el caso del niño, ¿cierto? ¿De Loan? ¿El sí, niño Loan. De desaparecido? 7 años, Sí. sí, en Sí, Corrientes. sí, bueno, como les digo, yo trabajo en el presente, estoy concentrado en proyectar la tecnología MP Tracker, metodología MP Tracker, que fue concebida específicamente para identificar y buscar y gestionar la búsqueda de personas, de denuncias por presunta desgracia o de personas extraviadas o desaparecidas. De hecho, yo soy el autor y el asesor actual de la ley actual de extraviado en Chile, y mis ¿Se categorías, trabaja con perros también? ¿perdón? ¿Se trabaja con perros para la búsqueda? Sí, en la búsqueda está toda la logística material, pero yo me refiero de que yo soy el autor de las modalidades de presunta desgracia. Yo establecí que el modelo NACH-E, modalidades de presunta desgracia asociadas a causas naturales, accidentes, suicidio o intervención de terceros, y hay submodalidades como el rapto, el secuestro, los sicariatos, etc. Y la E, que corresponde a la evasión, que son los falsos positivos. Entonces, yo, de hecho, ya he sido consultado por algunos gendarmes de Argentina que van a hacer un diplomado que nosotros tenemos para gente que se quiere formar en esta área de investigación de desaparecidos, para que sean peritos de la técnica de MP Tracker. Entonces, bueno, yo de este caso me entero y efectivamente la modalidad de presunta desgracia es la intervención de terceros, ¿ya? Y dentro de las submodalidades puede ser el secuestro, el rapto, que se diferencian básicamente por la motivación. El secuestro muchas veces tiene intenciones de obtener un rescate y el rapto guarda relación con temas más sexuales o políticos, ¿me entienden? Entonces, bueno, en detalle la causa no la desconozco, pero lo que yo te podría decir en el presente es que la mayor probabilidad es que efectivamente este caso guarda relación directa con la intervención de terceras personas
y que eventualmente en lo responsable exista más de una generación a esta altura, ¿ya? Pero, como les digo, desde el punto de vista de lo que es una asociación ilícita ligada al narcotráfico, como lo es el caso Matute, probablemente no. A lo mejor guarda relación con tráfico de niños, o a lo mejor estamos hablando de un crimen que se complica respecto de que no aparece el cuerpo del delito, ¿ya? Pero sí estamos frente a la intervención de terceros. Eso es lo que yo puedo desglosar en el presente, porque como te digo, no me gusta hablar en base a especulaciones o solamente información de prensa, porque yo soy perito y mi responsabilidad se funda en analizar la información, la evidencia oficial que está en los procesos. Pero yo no he tenido jamás acceso a la causa o al proceso que guarda relación con la causa de Loan, el niñito este. Disculpa mi ignorancia. ¿Qué hace tu ¿Mm? hermano ahora? Bueno, mi hermano él tiene una vida relativamente normal, siempre es afectado por esto. Esto es algo que, mira, una vez un profesor de filosofía me enseñó, me dijo, mira, Cristian, lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser sometido a un juicio social. ¿Por qué? Porque todos nosotros cargamos cruces, todos tenemos un sufrimiento, todos tenemos algo que nos pesa, ¿ya? Pero cuando tú eres sometido a un juicio social, esa cruz es pública y la gente se cree con el derecho de apuntarte siempre. Y han pasado 25 años y lo siguen apuntando y de hecho hay muchas y se empiezan a armar, nos siguen atacando, y siguen mintiendo, ¿me entiendes? Entonces es algo que tú no tienes escapatoria y el juicio social es terrible en ese sentido. No obstante, él dentro de todo ha logrado siempre rehacer su vida. Él está casado, tiene un niñito precioso, le ha costado mucho, le ha afectado muchísimo, y en ese sentido, yo te digo, yo con mi hermano no tengo nunca tuve la mejor relación con él como para que yo lo fuera a defender por cualquier cosa, no, yo siempre he sido como un papá hermano, ¿me entiendes? O sea, no soy amigo de mi hermano. Y en ese sentido, yo siempre he dicho, o sea, si mi hermano tuviese algo que ver, yo soy el primero que lo tomo y lo voy a entregar. O sea, a mí me da lo mismo eso, no tengo nada que decir al respecto. Pero lo justo es justo. Mi hermano es una persona 100% inocente, nunca tuvo nada, absolutamente nada que ver, y es víctima del Estado chileno, de los funcionarios estatales chilenos y de los corruptos que como les digo, de policías corruptos, de periodistas corruptos, de abogados corruptos y de jueces corruptos. Eso es lo que te puedo decir. ¿Por qué él llega a esa fiesta? ¿Qué fue Bueno, lo porque que... ujú. Es que él tenía 17, 19 años, como te digo, y ellos eran clientes asiduos de la cucaracha, iban todos los fines de semana para allá, nada más que por eso. Mira, fíjate, yo no iba nunca, yo siempre he sido muy tranquilo, yo no era discoteca ni mucho menos, y soy más introvertido, me gusta estar tranquilo, leer en mi casa, qué sé yo, estudiar, escribir, pero mi perfil es completamente opuesto al de mi hermano. Yo soy mucho más ermitaño, tengo muy pocos amigos, me relaciono con mi familia, qué sé yo, con mis perros que ya han fallecido de viejitos, que ya mucho más de una década que los tuve a todos, pero soy muy tranquilo, entonces como les digo, no tengo mucho que ver con mi hermano en ese sentido, y por eso que yo, si lo defiendo es porque es lo justo, pero como te digo, su estilo de vida en ese entonces, que eran jóvenes completamente normales, entendiendo de a lo que se exponen yendo a lugares nocturnos y todo, pero eso, nada más que eso, no tienen nada, nunca han tenido una relación con algún ilícito, y menos en ese entonces, todos ellos. Ahora yo no sé qué será de la vida eran 7 los que fueron los exprocesados, pero en total eran como 14 los que estaban esa noche ahí. Y Arenas estratégicamente los selecciona porque habían unos que eran también familiares de otros políticos de la Concertación, ya que estaban en ese grupo también, y que él lo excluye del autoprocesamiento. Pero bueno, como te digo, eso es todo. Ellos siempre iban ahí, y por eso que podían ser sindicados o seleccionados por policías corruptos en un operativo de inteligencia, porque eran los nombres que siempre sonaban, eran los jóvenes que estaban, que sé yo, todos los viernes y sábados en esa discoteca, porque era la discoteca de moda de ese entonces. Nada más que eso. Por eso los tomaron presos. Sí, bueno, y porque efectivamente esa noche estaban ahí, Por eso los sí, tomaron presos. no, y fueron seleccionados, como te digo, porque no solamente
a ver, cuando llegan estos policías, lo primero que empiezan a utilizar, porque tenían que situar a Matute fuera de la discoteca, primero que todo. Y segundo, lo primero que hacen, a quienes estuvieron fuera, bueno, estos jóvenes, porque como te digo, esa noche estaba repleta. Ni siquiera los clientes asiduos, que eran estos jóvenes, los exprocesados, podían entrar. ¿Me entiendes? Entonces, ellos estaban en el estacionamiento. Y además, ellos tuvieron ni siquiera una riña al final, que quedó en nada, pero fue ellos participaron en un hecho en los cuales ven involucrado a un tipo que le decían el artesano, que no era un artesano, era la Universidad del Desarrollo, y que rayó los vehículos y que por eso hubo un conato entre ellos, que no queda nada al final, porque es defendido por los propios guardias, y es por eso que ese hecho, además situándolo a ellos en el exterior de la cucaracha, es lo que le sirve a los policías corruptos para llevar a cabo un operativo de inteligencia y situar que supuestamente Matute habría sido agredido en el exterior de la cucaracha para tapar a las personas que estaban dentro de la cucaracha. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que fueron seleccionados estos jóvenes, porque cumplían con el perfil, y como eran jóvenes de nivel medio alto, ellos decían, no, es que esta gente, no, toda la mafia del Estado la proyectaban en las familias, como que las familias tenían el poder de corromper y el dinero, la típica fábula y el tema clasista de la gente resentida y todo, pero que no tiene nada que ver. La gente que no tiene vínculo alguno con el Estado no tiene ningún poder. O sea, véanlo ustedes, si nosotros teníamos buen pasar, nos hicieron pedazos, ¿y de qué nos servía el dinero? Nos dejaron sin nada, o sea, nos arruinaron completamente a mi padre, a mí en lo personal, o sea, 2 veces lo perdimos todo por esto, por enfrentarnos al Estado, y por eso es que yo soy el enemigo número uno del Estado y sé de teoría del Estado y escribo un libro que se llama justamente Juicio y Sentencia contra el Estado, ¿me entienden? Entonces, es por eso que yo hago todo lo que hago, porque mi forma de defenderme de toda esta agresión estatal era con mi intelecto, con mi inteligencia, no con la fuerza bruta, no con el poder. Yo no tengo ningún poder. ¿Qué poder tengo yo de obligar a algo? A nada, cero. Simplemente, si le he complicado la existencia a estos corruptos, es por el análisis, es porque soy psicólogo jurídico forense, porque soy perito, porque tengo una experiencia de más de 18 años, y porque leo y porque estudio, pero no porque tenga algún tipo de poder. No tengo ningún poder. Eva, ¿Qué enseñanza dejó este caso en la juventud de aquella época y de ahora? Bueno, en lo personal, yo no puedo hablar en nombre de toda la juventud, o sea, yo creo que, pero sí en lo personal, la enseñanza principal, imagínense, o sea, yo probablemente en el presente soy una de las personas que más sé de teoría antropológica del Estado, y lo que puedo, lo que les podría transmitir o resumir en una frase de Nietzsche, es que todo lo que dice el Estado es mentira y todo lo que tiene es robado, o sea, ¿me entienden? O sea, a ese nivel. Yo soy más libre que antes, entendiendo de que conozco cómo opera el mundo y lo que es mejor, ahí está que no todo es negativo, de cómo poder mejorar este mundo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que escribí y escribo y seguiré escribiendo respecto a esto. O sea, de cuál es el factor común de todos los flagelos o los problemas sociales o los cánceres sociales que afectan a la sociedad. Siempre vamos a encontrar a que detrás de todo esto está una minoría dominante que monopoliza el poder y la violencia y que hace y deshace y hace lo que quiere. Vean ustedes lo que está pasando hoy día en Venezuela, lo que está pasando con las guerras en distintas partes del mundo. Siempre son los mismos, que yo le llamo, bueno, el eufemismo Estado, los representantes de este poder central, que como les digo, prácticamente juegan a ser dioses en la tierra. Y eso es lo que, por eso les digo, aprendí muchísimo y además aprendí a cómo anularlos, a anular a esta gente en el futuro. O sea, desarrollé un concepto que se llama execracia, que es una innovación al Estado, una innovación a la democracia. Imagínense hasta dónde llegué. Todo producto de lo que hicieron con mi familia, de lo que hicieron con mi hermano, de lo que hicieron conmigo y de lo que siguen haciendo con nosotros. Por eso que mi afán siempre fue el de verdad, el de justicia, cueste lo que cueste, y yo soy un error de la Matrix, o sea, yo no tomo, no fumo, no me drogo, como les digo, leo, estudio, aprendo y me logro defender cada vez mejor porque me hago más inteligente que esta gente, nada más que eso, saco mi potencial. Mi único activo principal es mi intelecto, nada más, ¿me entienden? Entonces, el aprendizaje que yo les podría decir eso, que tengan mucho cuidado y que traten
de no incrementar la probabilidad de ser víctima de esta gente. O sea, cuando no acudan a lugares donde puedan ustedes, donde puedan confluir policías corruptos, entregas de droga, etcétera. O sea, yo por eso les digo que ojalá privilegien el carrete, como le llaman aquí en Chile, en sus hogares, con sus amigos, en su círculo íntimo, no se expongan y no consuman droga, y menos en lugares públicos donde, como les digo, pueden estar coqueteando o estar en un mismo lugar con una asociación ilícita. Tengan mucho cuidado con eso. Eso yo es que les podría dejar este aprendizaje, porque si se encuentran con esta gente, bueno, después yo trabajé en otros casos, como por ejemplo con Martinson, que hasta el día de hoy está desaparecido. Y ahí encontramos los mismos patrones. Son asociaciones ilícitas que involucran a funcionarios públicos y por eso es que se complican tanto, porque esa gente tiene poder. La gente que está ligada al Estado sí tiene poder. La gente que no tiene vínculos con el Estado no tiene ningún poder y frente a esa pugna, lo más probable es que tú pierdas. Eso es lo que yo les puedo dejar como aprendizaje final. Bueno, Bueno, yo quería también hacerte la última pregunta. Ujú, ¿Por qué decidiste estudiar psicología forense? ujú, Y también que digas unas palabras, porque también hay que decir que todos los días desaparece gente. ¿Y por qué este caso fue tan bullado, tan importante? Y ujú. también que digas unas últimas palabras para toda la gente y sobre todo también para la corrupción que existe en este Ujú. país. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué estudié psicología forense? Por un tema vital, por defenderme, por defender a mi familia, por defender a mi hermano, por defender a gente inocente. Yo, fíjate que yo soy scout desde niño, desde Lobato, que tenía 5 años, 6 años, estaba en el grupo scout, partí como Lobato, scout, rutero, y yo tengo una habilidad que ya no la ejerzo, obviamente, que siempre me llevaba bien con los niños me respetaban y me querían mucho. Y yo acudía a campamentos escolares con niños de escasos recursos a ayudarlos, tenía que llevar actividad y fíjate que yo era una de las pocas personas que podía controlar a los niños sin agredirlos, sin violentarlos, que eran niños de escasos, que lo único que querían era bañarse y comer y tú tenías que hacer la actividad y todo. Entonces yo pensaba que yo quería estudiar psicología infantil por lo mismo, quería trabajar con los niños. Y lo que pasó en mi vida me sacó de la psicología infantil, porque yo identificaba que tenía una habilidad con los niños, y me llevó a la psicología forense. Yo no hallaba cómo defenderme, como te digo, me defendí en un comienzo porque las personas que aparecían en el autoprocesamiento eran conocidos míos, algunos, entonces que eran de Concepción, y yo fui directamente, golpeé la puerta de la casa para que me trataran de ayudar o aclarar qué estaba pasando. Y después, bueno, fui a un congreso y encuentro la psicología forense y digo, bueno, aquí está. Es que yo también había estudiado derecho y digo, aquí puedo confluir el derecho y la psicología jurídica forense. Esto lo mío fue como amor a primera vista y yo antes inclusive de graduarme de psicólogo, yo ya estaba haciendo posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile de psicología forense aplicada a la investigación criminal, de psicología jurídica, etcétera. Así que cuando yo ya me titulé ya tenía inclusive posgrado, o sea, me dije, bueno, a todo esto, es que, de hecho yo también como civil participé en un magíster de criminología en carabineros, como civil, imagínense. Yo solamente mandando cartas de admisión especial, porque yo no cumplía con los requisitos, no era ni carabinero y antes ni siquiera todavía estaba graduado, y me aceptaron, no sé cómo, pero mandaba cartas en ese entonces. Yo quería estudiar, quería aprender, quería defenderme. Eso, como les digo, mi única defensa era mi intelecto, mi inteligencia, y tenía que saber más que mi enemigo para poder derrotarlo en el ámbito intelectual, en el ámbito pericial, en el ámbito de la prueba. ¿Me entienden? Entonces, por eso que me volví psicólogo forense y es más, fundé un instituto que ofrece capacitación online, que trabajamos con profesores de distintas partes del mundo, desarrollamos tecnología forense, que es el IDES.institute, pueden revisarlo. Entonces, fíjense, mi vida quedó marcada por eso. Ahora, de lo peor que me pasó en la vida, surge lo mejor también. O sea, logré desarrollar una carrera, logré desarrollar tecnología que ayuda a la gente hoy día a encontrar a gente extraviada desaparecida. Entonces, es algo que, bueno, tú al final del camino logras conectar los puntos y te das cuenta de que
prácticamente, no sé, si no hubiese pasado por el caso Matute y lo que hicieron con mi familia, yo no sería quien soy hoy, no hubiese logrado todo lo que he logrado hoy, ni hubiese desarrollado las cosas que he desarrollado, porque si no estaría quizás en qué cosa, estaría en una vida mucho más cómoda, tendría una vida normal, a lo mejor estaría casado, tendría hijos, lo cual, imagínense, todo lo que me ha afectado como persona lo he tratado de aprovechar para hacer cosas buenas. Entonces, como últimas palabras, eh, yo, yo creo que lamentablemente esta sociedad está mal configurada, entendiendo que se le otorga demasiado poder a personas que no deberían tenerlo y que la institucionalidad, o sea, y que fíjense que los anarquistas principales no son los que tiran piedra y mucho menos, sino que justamente son los que manejan, administran el Estado, entendiendo que ellos hacen lo que quieren y que no hay ningún poder sobre ellos. Por eso digo, o sea, si los jueces te quieren arruinar la vida, te inventan una ficción jurídica y te aplastan y tú no te puedes defender como ciudadano. ¿Por qué? Porque no hay nadie por sobre ellos. Lo mismo que con los políticos. Entonces, eso tiene que cambiar alguna vez, ¿me entiendes? La reflexión es esa. No se le puede dar tanto poder al poder. Y por eso que los países fracasan y por eso que los países son subdesarrollados, porque la gente vive embobada por estos mitómanos profesionales que les ruegan todos los días con falsas promesas que nunca han cumplido en la historia de la humanidad, y la gente les sigue insistiendo y les da más poder, más recursos, más capacidad de endeudarse, más capacidad de hacer lo que quieran contigo. Y después quedamos en eso. Un continente completo, subdesarrollado, con políticos ultramillonarios, con casi todopoderosos, con jueces corruptos que hacen y deshacen lo que se les ocurre, y la sociedad víctima de esta gente. Entonces, por último, mira, fíjense, no me crean a mí, sino que analicen la contingencia de lo que está pasando, porque hoy día, gracias a Dios, existen redes sociales, existen medios de comunicación independientes, existe este canal como el de ustedes, que pueden ustedes proyectar estas cosas, que yo jamás voy a aparecer en una televisión abierta con esto. ¿Me entiendes? Yo fui censurado explícitamente, lo recuerdo en el canal de la Universidad de Concepción, cuando yo doy el nombre de las personas que aparecían en la lista de narcotráfico, que aparecen en un proceso, en evidencia judicial, me cortaron y censuraron el programa. O sea, es una cosa increíble. Entonces, bueno, yo creo que por primera vez también estamos muy bien parados. Me encanta la época en que vivimos, con todo esto de la inteligencia artificial y de las redes sociales, etcétera, porque se descentraliza un poco el poder de forma natural. Y yo creo que vamos a apuntar en eso. Cada vez más, esta gente, fíjense, lo que apareció Bitcoin, ya no es exclusiva, la emisión monetaria ya no es exclusiva de la clase gobernante o de una minoría dominante, sino que es de muchas personas que están conectadas entre sí, los sistemas de blockchain, de cadena de blockchain, que ya ni siquiera son necesarios los estados o los bancos centrales, ¿me entienden? Y que tienen un respaldo, porque el dinero estatal no tiene, como la gente cree, no tiene respaldo realmente. El Bitcoin sí, porque bueno, es un tema diferente que da para mucho más, pero eso voy, o sea, yo creo eso, traten de fijarse en eso, traten de entender de que lamentablemente estamos solos frente a esto. Entonces, cuando tú entiendes que estás solo en esta vida, dejas tú de creer en falsas promesas y de creer que terceras personas van a trabajar por ti, van a prosperar por ti y que esa gente existe para ayudarte. Eso es mentira. Esa gente miente, esa gente se beneficia de la mentira y tú siempre vas a estar igual o peor por culpa de creer en esta gente y de darle cada vez más poder. Eso es la reflexión que yo les podría entregar. Cristian Arauz, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber hablado lo que tú has querido, sin censura. Muchas gracias también. Tú fuiste vocero de las personas detenidas también. Así que gracias, Eva. Saluda, Eva. Pablo, gracias. Muchas gracias por la Muchas, invitación. No, muchas bueno, gracias. Ha sí. sido un honor. Oh, para mí también. O sea, cuenten conmigo Que para lo que estén muy bien necesiten. y nos vemos. Bueno, muchas gracias. Cuenten conmigo cuando quieran. Gracias.